¿Qué tal? Como ya hemos estudiado anteriormente, existen diferentes tipos de transistores, y de manera más específica, existen diferentes tipos de FET, tal como el JFET y el MOSFET. De este último, existe además una división basada en su forma de operación. Los MOSFET se pueden categorizar en MOSFET empobrecimiento y MOSFET enriquecimiento. Para este video, hablaremos específicamente del MOSFET empobrecimiento. Explicaremos su modo de operación, la manera en que está construido, así como diversas características de interés. El nombre MOSFET significa transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico. Ahora bien, ¿por qué la categoría de MOSFET empobrecimiento? Esta categorización viene de las características de operación de este tipo de MOSFET, ya que el MOSFET empobrecimiento se comporta de manera similar al JFET, con voltajes de operación con puerta fuente negativos para determinadas corrientes de operación de drenaje. Pero, adicionalmente, el MOSFET empobrecimiento, a diferencia del JFET, tiene características que extienden su operación hasta la región de polaridad opuesta, es decir, puede tener voltajes con puerta fuente de operación positivos. Ahora que conocemos un poco más de la forma de operación de este tipo de MOSFET, entendamos cómo se construye. Los MOSFET tipo empobrecimiento tienen dos tipos de construcción, aquellos de canal N y aquellos de canal P. Para el caso de los de canal N, se forma una placa de silicio, es decir, un material P, a la cual se le conocerá como sustrato. Sobre esta placa se construirá el dispositivo. Esta placa se puede conectar directamente a la fuente, pero en algunos casos los MOSFET empobrecimiento cuentan con una terminal adicional conocida como SS, haciendo un dispositivo de 4 terminales. Sobre la placa hay regiones tipo N dopadas y vinculadas a un canal N. Se conecta a la fuente y al drenaje a dichas regiones. Esto se realiza mediante contactos metálicos. La compuerta se conecta a una superficie de contacto metálica. Se le aísla de la región N por medio de una capa de dióxido de silicio. Este aislamiento provoca que no haya una conexión eléctrica entre la terminal de la compuerta y el canal de un MOSFET. Además, gracias a dicha capa, se tiene una alta impedancia de entrada para este tipo de dispositivos. Debido a la alta impedancia de entrada de un MOSFET, la corriente de la compuerta será cercana al valor de 0 amperes, para configuraciones polarizadas en corriente directa. Ahora bien, ¿cómo opera un MOSFET empobrecimiento? Podemos variar el voltaje de compuerta fuente. Si lo ajustamos a un valor de 0 volts y se aplica un voltaje de drenaje a la fuente, el resultado será la atracción del potencial positivo en el drenaje por los electrones libres del canal N. La corriente resultante del voltaje se conocerá como IDSS. Ahora bien, si se ajusta VGS, es decir, el voltaje con puerta fuente, a un potencial negativo, el potencial negativo tenderá a ejercer presión en los electrones hacia el sustrato tipo P y atraerá los huecos de dicho sustrato. Dependiendo de la magnitud de la polarización negativa, ocurrirá un nivel de recombinación entre los electrones y los huecos. Esto reducirá el número de electrones libres en el canal N disponibles para conducción, disminuyendo entonces la corriente del drenaje. En cambio, al momento de aplicar valores de VGS positivos, la compuerta atraerá más electrones del sustrato y establecerá nuevos portadores a causa de las colisiones entre las partículas de aceleración. A medida que el voltaje VGS aumenta, la corriente del drenaje aumentará con rapidez. Es importante saber que, debido a este rápido incremento, hay que tener en cuenta el valor de la corriente de drenaje máximo para evitar dañar el dispositivo. A partir de lo descrito anteriormente, observemos entonces las curvas características del MOSFET tipo empobrecimiento. Como podemos observar, a medida que aumenta la magnitud de polarización negativa, la corriente del drenaje disminuye, mientras que, para aquellos casos en los que la polarización de VGS se vuelve positiva, la corriente del drenaje aumenta rápidamente. En VDS, observamos que, para los valores fijos de VGS, tenemos un incremento de la corriente hasta llegar a un valor estable, que incrementa ligeramente. Observamos que la separación de las curvas en VDS, a medida que aumentamos la magnitud de VGS, es cada vez mayor, poniendo en evidencia la rapidez de cambio de la corriente de drenaje con el cambio de la polarización. Debido a la mejora del dispositivo al momento de volver positivo al voltaje VGS, a la región donde este voltaje es positivo se le conoce como región de enriquecimiento. Esta región supera a la corriente de saturación. De manera análoga, a la región de VGS menor o igual a cero se le conoce como región de empobrecimiento. Ahora bien,
Hablemos brevemente del MOSFET empobrecimiento de canal P. Este está construido de manera similar al canal N, pero para este caso el sustrato es de tipo N y el canal es de tipo P. Esto provoca que las polaridades del voltaje y las direcciones de la corriente se inviertan. Podemos observar esto en las curvas características de un MOSFET. Entonces, conociendo ya más sobre las características de este dispositivo, es momento de preguntarnos, ¿cómo se analiza? A continuación veremos un ejemplo de análisis de circuitos con MOSFET tipo empobrecimiento. Específicamente, este circuito es polarizado por divisor de voltaje. Para obtener los parámetros de un circuito como este, necesitamos en primera instancia conocer todos los voltajes que juegan en él, porque, al final de cuentas, al tratarse de un MOSFET, se controla con el voltaje. Para obtener el voltaje de la compuerta, ya que estamos tratando con un circuito de divisor de voltaje, podemos hacer uso del teorema de Thevenin para obtener el voltaje que se encuentra en esta zona. Para el voltaje compuerta fuente, por medio de un análisis de mallas de Kirchhoff, sabemos que será la diferencia del voltaje de la compuerta y el voltaje de la fuente. Asimismo, por análisis de malla y por leyes de Ohm, sabemos que el voltaje de la fuente va a ser dado por la resistencia de la malla por la corriente del drenaje, que es la corriente que circula por toda esta malla. Ahora, para obtener el voltaje drenaje fuente, de nuevo hacemos un análisis por leyes de Kirchhoff. La ley de mallas de Kirchhoff nos dice que el voltaje de entrada DD va a ser igual a la suma del voltaje DS y la suma de los voltajes de drenaje y de fuente. Despejando queda la expresión que se ve en pantalla. Un último parámetro que necesitamos conocer es la corriente del drenaje. Esta corriente se calcula con la siguiente expresión, donde IDSS es la corriente de saturación, VGS, ya lo conocemos, y VP es el voltaje de estrangulamiento. Una manera sencilla en la que podemos obtener los parámetros del punto Q o punto de operación es a través de un método gráfico. Con este método gráfico hacemos una aproximación de la curva con los valores de la siguiente tabla. Además trazamos una recta que vaya desde el valor de la corriente cuando VGS es igual a 0 hasta el valor del voltaje donde ID es igual a 0. La intersección de la recta y la curva son los valores del punto Q. Una manera analítica para poder obtener estos parámetros del punto Q es a través de la ecuación de Shockley, que es la ecuación de la corriente del drenaje, y la ecuación de la recta. A pesar de no ser necesariamente un método gráfico, de todas formas tenemos que usar conceptos de geometría analítica. Es decir, para encontrar esta intersección de manera analítica necesitamos despejar ya sea para VGS o para ID ambas ecuaciones, igualarlas y resolverlas. Para cálculo en casos reales, valores de interés como lo son el voltaje de estrangulamiento y la corriente de saturación se pueden encontrar en las hojas de datos de los propios MOSFET. Vale la pena mencionar algunas aplicaciones de este tipo de MOSFET que, si bien no serán mencionadas en este video, pueden ser de bastante interés. Unos ejemplos son resistores controladores por voltaje, voltmetros, redes de temporización, sistemas de fibra óptica o simplemente los amplificadores.